El día de hoy vamos a hablar acerca de trastorno del metabolismo de las lipoproteínas. Este tema es importante porque estaba viendo el banco de preguntas que tienen y sí, dentro de los temas de endocrinología, creo que de los temas, este es el como un poquito más complicado y para recordar las respuestas obviamente tenemos que saber la fisiopatología. Bueno, entonces empecemos. Esta es la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Y recordemos, ¿qué son las lipoproteínas? Recordemos, si nosotros ponemos, por ejemplo, agua con aceite, esto no se mezcla, ¿no? Debido a que el aceite es una sustancia que no se puede mezclar con el agua. Entonces, es por eso que existen las lipoproteínas. Acá podemos ver la constitución, que para poder transportar y para poder hacer sus funciones necesita estar rodeada de fosfolípidos y de lipoproteínas. Acá podemos ver en esta imagen tridimensional en la cual tiene un núcleo hidrofóbico. ¿Qué quiere decir? Aquí están los triglicéridos y están los ésteres de colesterol. Y para que pueda transportarse esto en la sangre, como es hidrofóbico, no podría transportarse si no existirían las lipoproteínas. Estos están compuestos por fosfolípidos, como podemos ver que tienen una cabeza hidrofílica y la parte central, que es una parte hidrofóbica. No se olviden esta molécula, es bien importante para poder entender todo lo que es la fisiopatología. Entonces, ¿por qué existen las lipoproteínas? Pueden responder en el chat. Ah, exacto, ¿no? Es la función. Puede ser una pregunta de examen, es algo sencillo, pero estamos empezando con algo sencillo y cada vez se va a complicar un poquito más. Está bien, Ela. Entonces, existen diferentes tipos de lipoproteínas. Como podemos ver acá, existen desde los kilomicrones, que son las partículas más grandes y las más ricas en triglicéridos. Podemos ver en esta línea está la densidad y acá está el diámetro de las moléculas. Mientras más grande es la molécula, menos densidad tiene. Mientras más densidad tiene, más pequeña la molécula. La de mayor densidad, aquí podemos ver los kilomicrones, que contienen abundante cantidad de triglicéridos. Y podemos ver luego las otras moléculas. Por ejemplo, acá vemos ya las otras que serían después de los kilomicrones con abundante cantidad de triglicéridos, serían las VLDL. Luego están los VLDL remanentes, el IDL, el LDL y las pequeñas moléculas de LDL. Y una molécula especial que es la LDL asociada a ApoA, que esta es una lipoproteína proaterogénica. Y también tenemos las moléculas pequeñas que son los HDL, que estas son antianterogénicas y estas son proaterogénicas. Acá en esta imagen podemos ver de manera más clara cuál es la cantidad de triglicéridos en cada molécula. Como podemos ver aquí en un verde esmeralda, en los kilomicrones casi más del 90% de la molécula está compuesta por triglicéridos, ¿no? La densidad hemos dicho que es baja, porque mientras más contenido de triglicéridos, más baja la densidad. La principal apoproteína de los kilomicrones es la ApoB48. Si ustedes pueden ver acá, la única que tiene ApoB48 es los kilomicrones, y esta también puede ser pregunta de examen. También tiene otras apoproteínas como ser la ApoA1, ApoA2 y el ApoA4. Luego están las moléculas llamadas VLDL. Estas VLDL, tanto como la IDL y la LDL, las tres tienen ApoB100, para que no olviden, bueno. Kilomicrones ApoB48, VLDL, IDL, LDL, ApoB100. Igual tienen algunas otras apoproteínas como la ApoA1, ApoC2 y la C3E. La IDL igual tiene ApoB100 y otras apoproteínas como ApoC2 y ApoC3. Y aquí, como podemos ver, en la VLDL todavía era más de 50% contenido de triglicéridos. Acá en la IDL ya menos cantidad de triglicéridos y tiene aproximadamente la misma cantidad tanto de colesterol, que está con este verde más oscuro, que triglicéridos, casi en la misma cantidad. Ya las LDL, podemos ver aquí la distribución tanto de colesterol, fosfolípidos, y podemos ver que es menor la cantidad de triglicéridos, pero aumenta la cantidad de colesterol. Igual esta tiene ApoB100. Y las HDL, que son las saludables, por decirlo, esta tiene la ApoA1. ¿Verdad? No olviden esto. Y pueden ir otras apoproteínas como ser la APO2
y ApoC3, la E y la M. Bueno, entonces, ¿cuál es la lipoproteína más heterogénica? Puedes responder en el chat. B, A. ¿Se acuerdan que hemos hablado algo también en diabetes, en síndrome metabólico? Ah, muy bien. Muy bien, la A. Excelente. Entonces, las apolipoproteínas, ¿cuáles son sus funciones? Estabilizan la partícula, sirven de ligandos para receptores celulares, que ya vamos a hablar, por ejemplo, la ApoB100, sirve como cofactores enzimáticos. Ejemplo, vamos a poner la ApoC2, vamos a ver más adelante y quiero que pongan atención cuando expliquemos la fisiopatología, activa la lipoproteína lipasa. Otro ejemplo, la ApoE es fundamental para que el hígado retire remanentes. Entonces, la lipoproteína es como un barquito que no solo transporta, sino también tiene un sistema de navegación y comunicación gracias a sus proteínas superficiales. Acá podemos ver en este cuadro todo lo que son las apoproteínas. Si es que ustedes ya en las siguientes diapositivas van entendiendo un poquito la fisiopatología, no va a ser necesario que se aprendan esas tablas de memoria, pero de todos modos es importante tenerlo para tener una buena ayuda a memoria. Entonces, la ApoA1 generalmente está en el hígado y en el intestino, se asocia a HDL y kilomicrones y es la proteína estructural para HDL y esta va a activar la LCAT. La ApoA2 está principalmente en el hígado, igual asociada a HDL y kilomicrones, y es la proteína estructural para HDL y esta activa la lipasa hepática. La ApoA4 principalmente en el intestino y su función es desconocida. La ApoA5 no es tan importante, pero de todos modos es necesario saberlo, que promueve la lipólisis de triglicéridos mediado por lipoproteína lipasa. Esta es importante. ¿Dónde hemos dicho que se encontraba la ApoB48? A ver en el chat. Y tienen ayuda a memoria aquí, pero para que no se les olvide. La ApoB48, ¿cuál es la que Hígado, tiene? No, kilomicrones. O sea, los kilomicrones tienen ApoB48, ¿bueno? O sea, no se les olvide eso. Y la ApoB100, escriban en el chat para que no se les olvide. La ApoB100, ¿cuáles tienen? BLDL, ¿cuál más? Están con ayuda en el cuadro. Exacto, DLDL y DLLDL. Eso no olviden, bueno. Exacto. Y la ApoB100 es la proteína estructural ligando del receptor del LDL. Hay dos que son esenciales en el ligando del receptor del LDL, que es una la ApoB100 y aquí vamos a ver otra que es la ApoE. Lo he puesto en rectángulo para que se acuerden cuáles están relacionados con el receptor del LDL. La ApoC1 está en el hígado, tiene kilomicrones. ¿Cuáles tienen ApoC1? Kilomicrones, VLDL, HDL. Esta activa la LCAT. La ApoC2 es importante porque este es un cofactor para la lipoproteína lipasa. ¿Y cuál es la que tiene el efecto contrario? Es la ApoC3. Esta activa, como decir, la lipoproteína lipasa y la ApoC3 inhibe la lipoproteína lipasa y la captación de lipoproteínas. Entonces, esas dos también son importantes. La ApoE hemos dicho que igual actúa en el ligando para el receptor del LDL. Y la ApoA es esta, la más heterogénica. La LDL unida a A se llama LPA y esta pues tiene un alto factor de riesgo heterogénico y lo malo es que los medicamentos como por ejemplo la torvastatina no tiene efecto acá. Entonces están investigando medicamentos con los cuales podamos bajar esta lipoproteína. Bueno, acá vamos a hablar, entonces ya para ordenarnos un poquito, vamos a hablar acerca del metabolismo de las lipoproteínas y lo vamos a dividir en tres fases. La parte exógena, el protagonista principal en esta parte exógena son los kilomicrones. La parte endógena, con los cuales los protagonistas son el VLDL, que se convierte a IDL y luego a LDL. Y el transporte reverso está a cargo del protagonista HDL. Entonces, comencemos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ingerimos algo grasoso? Por ejemplo, pan con mantequilla, una hamburguesa, papas fritas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde va a ir primeramente? Va a ir a lo que es al hígado, perdón, al intestino. Entonces, en esta imagen
Una vez que se consume algo grasoso, como ser algo rico en aceite, no estamos hablando de triglicéridos, entonces la dieta hace que los sales biliares, hace que esas moléculas se descomponen, van a provocar una emulsión de los triglicéridos. Y esto, gracias a la lipasa pancreática, se va a dividir en ácidos grasos libres y monoacilglicerol. ¿Qué hacen esos ácidos grasos libres? Van a ir hacia el intestino. O sea, consumimos la dieta y lo principal es que eso se emulsifica a sales biliares. La lipasa pancreática, aquí podemos ver que las hidroliza y va a liberar ácidos grasos y monoacilglicerols. Esto van a entrar al enterocito por las vellosidades y allí ¿qué va a pasar? Se restrifican. ¿Para qué? Para volver a formar triglicéridos. Como estos lípidos son insolubles, ¿qué va a pasar? Se van a empaquetar en lipoproteínas llamados kilomicrones. Entonces, esos kilomicrones, como podemos ver acá, permiten para que sean transportados a la vía linfática y luego a la sangre. Acá podemos ver también un esquema para que no se los olvide qué es lo que pasa. Entonces, posteriormente van los kilomicrones al sistema linfático y luego va a a la sangre. Acá podemos ver en una imagen más grande cuál es la estructura del kilomicrón. Entonces, como hemos dicho, el kilomicrón tiene abundante cantidad de triglicéridos, es la partícula más grande. Su proteína estructural, acá está, para que no se les olvide, que es la ApoB48. Y además tiene otras apoproteínas, como ser la ApoC2, la ApoC3. Esta ApoC2 activa la lipoproteína lipasa para liberar ácidos grasos. Entonces, es de esa forma que va a la linfa y luego al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa luego? Después de que se forma esto, cómo sale del enterocito. Entonces, esto lo hace, aquí están los ácidos grasos, y esta vía exógena lo hace principalmente por este. Esta puede ser pregunta de examen, bueno. Entonces, vamos a ir, esta es una ayuda a memoria y este es el esquema para que podamos entender qué es lo que pasa una vez, bueno, la misma imagen de hace rato, pero esto ya un poquito más molecular para que puedan responder las preguntas del examen. Sí, hemos visto a lo grande y ahora vamos a ver qué es lo que pasa más molecular. Entonces, pasa que los ácidos grasos están aquí en el lumen intestinal. Entonces, el colesterol entra al enterocito a través de ese transportador que se llama el NPC1L1. Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí va a actuar, en este transportador va a actuar el medicamento que es el ezetimibe, va a bloquear esto. Bueno, esta es pregunta de examen. El ezetimibe bloquea este nivel, disminuyendo la absorción de colesterol. Y esto va a ser esterificado por el ACAT, acá como podemos ver. Entonces, parte de este colesterol y los esteroles vegetales es de vuelta al lumen, o sea, parte de este colesterol va a ser de vuelta otra vez acá por este, ABCG5G8. Gracias, o sea, esto hay mucho colesterol y esta, si es que hay mucho colesterol, esta vuelve gracias a este cotransportador. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, los triglicéridos y el colesterol se empaquetan en ApoB48 gracias a la MTP, formando los kilomicrones. Esos salen del sistema linfático y luego a la sangre. Entonces, importante del fármaco ezetimibe que actúa bloqueando este nivel. Entonces, disminuye la absorción intestinal de colesterol. Y aquí vemos cuando sale esto, sale con lo que es la molécula ApoB48, bueno, que era la principal de los kilomicrones. Va hacia la linfa y de esto va a ir hacia la sangre. Entonces, ya vamos a hablar acerca de del metabolismo en circulación. ¿Qué es lo que pasa luego? Entonces, los kilomicrones salen del intestino, va a la linfa, sangre, y hemos dicho que se une a la ApoB48. En la sangre, ¿qué es lo que pasa? Van a adquirir aquí, con estos colorcitos pueden ver, esto es un kilomicrón, y va a adquirir, por ejemplo, ApoE. ¿De dónde va a adquirir? De las HDLs. Va a adquirir ApoC2, que pueden ver aquí, está la ApoC2, y aquí está la ApoB48. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya actúa la lipoproteína lipasa, que está en los capilares, tanto la parte endotelial, los capilares, tanto del músculo como el tejido adiposo.
Este kilomicrón, gracias a la lipoproteína lipasa, hace que se libere colesterol y remanentes de kilomicrones para esta grasa ir como energía al músculo y ir como reserva al tejido adiposo. Entonces, como podemos ver, aquí sigue la ApoB48, aquí sigue la ApoE y posteriormente las moléculas residuales, por ejemplo, el colesterol, va a ir hacia el hígado y el hígado se va a unir mediante los receptores de LDL. Y este LDL que queda es el LDL aterogénico que se puede llegar a pegar en la parte en la íntima de las arterias, ¿no? Produciendo un proceso aterogénico. Entonces, ya hemos visto la vía exógena. Ahora vámonos con la vía endógena. Ya estamos a la mitad. Bueno, ¿qué pasa con la vía endógena? Bueno, aquí podemos ver que la vía endógena, ¿cuáles eran las principales protagonistas? ¿Recuerdan? Esta y esta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El hígado va a producir estas VLDL, que son partículas también ricas en triglicéridos, y estas, ¿qué contienen estas tres? ApoB100. Estas circulan y son hidrolizadas por la lipoproteína lipasa, igual que en el anterior esquema. Entonces, si están metabolizadas por esto, ¿qué van a hacer? Van a perder triglicéridos y se van a transformar en IDL. Y finalmente siguen perdiendo triglicéridos y se transforman en LDL. Estas LDL son las partículas más heterogénicas porque llevan la mayor parte de colesterol plasmático hacia los tejidos periféricos. Y el destino de esas LDLs es el hígado, ¿no? Que va a entrar por los receptores de LDL. Entonces, así pasamos a la vía endógena, que es la encargada de movilizar los lípidos que están sintetizados en el hígado. Entonces, VLDL, gracias a la lipoproteína lipasa va perdiendo triglicéridos, IDL, LDL, y esta, la parte de LDL, regresa al hígado y se une al receptor de LDL gracias a su ApoB100. Sigamos. Entonces, ya en resumen, ya hemos explicado con detalle y ahora vamos a explicar a lo grande para que se pueda entender. Entonces, cuando uno ingiere alimentos grasosos, va al intestino, aquí se forman los kilomicrones, gracias a con la ApoB48, ApoE y ApoC, que son provenientes de HDL. Estos, gracias a la lipoproteína lipasa, liberan ácidos grasos al músculo como energía, al tejido adiposo como energía, perdón, como almacenamiento. El remanente de kilomicrón va a ir, la parte que sería del LDL, va a ir al receptor del LDL y va a ir al hígado. Y la vía endógena, ¿qué es lo que pasa? El VLDL sale del hígado y esta VLDL está con alta cantidad de triglicéridos. Gracias a la lipoproteína lipasa igualmente va perdiendo triglicéridos, entonces va siendo más pequeña, se forma en IEDL y luego en LDL. Igualmente, gracias a la lipoproteína lipasa, libera energía para el músculo y para almacenamiento en tejido adiposo. Bueno, entonces pregunta, ¿cuál es la lipoproteína más asociada a riesgo heterogénico? Ah, exacto, todos de acuerdo. Se vienen preguntas más difíciles. Bueno, entonces, la principal vía de todo esto es que sepamos cómo se forman las LDL y ahora vámonos con el transporte reverso del colesterol HDL, que también es un paso muy importante. Entonces, acá podemos ver una imagen. Deme un segundo. Bueno, entonces aquí está la ruta completa del transporte reverso del colesterol. Todo nace con un HDL naciente. ¿Cómo hacemos? Aquí está un HDL, como decir, como un platillo, delgadita. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque este proceso se va a encargar de remover el colesterol acumulado en los tejidos periféricos, especialmente en los macrófagos de la pared arterial. Entonces, todo este proceso va a iniciar con la ApoA1, como pueden ver aquí en la imagen. Esta ApoA1 es sintetizada en dos lugares. Está bien bonita este esquema para que puedan entender. Esta ApoA1 va a ser sintetizada tanto en el hígado como en el intestino. Entonces, ¿qué pasa con esta ApoA1? Se une a colesterol y fosfolípidos en los tejidos periféricos. ¿Gracias a qué? A esta.
la ABCA1. Entonces va a formar HDL naciente. Bueno, de nuevo, gracias a la POA1 y colesterol y triglicéridos y hasta ABCA1 se forma el HDL naciente y es como que como un platillito algo delgadito. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta HDL naciente? Se esterifica por la enzima LCAT. Acá lo podemos ver. Lo que convierte al HDL en madura. Ya no es una naciente, ya es una molécula grande. Y le da capacidad de transportar colesterol de manera muy eficiente. Este HDL también actúa con lipoproteínas ricas en triglicéridos que son provenientes del hígado, la VDL, a través de esa proteína SET. Intercambiando, esto ya le da ésteres de colesterol y ya le da triglicéridos. Y luego, una parte de estos ésteres de colesterol vuelve al hígado gracias a esta que es la SRB1. Y aquí podemos ver de manera más resumida el mismo esquema, como la ApoA1 es una molécula naciente que gracias a la APBCA1 y luego gracias al LCAT se convierte en una molécula ya madura. Y esta va a intercambiar tanto colesterol como los triglicéridos gracias a esta SET. ¿Qué es la SET? Aquí se les he puesto algunas abreviaciones y esta vuelve al hígado algunas moléculas por el SRB1. Acá está lo mismo. Les he puesto varias imágenes para que a veces uno cuando no entiende con una puede entender con otra. Igual, ApoA1, gracias a la ABCA1, forma el LDL discoidal, o sea, el LDL delgado como platillo. Esto hace que el colesterol libre se forme en colesterol esterificado gracias a LCAT. Y aquí está una molécula de HDL esférica, ¿no? Y esta va a ir a los tejidos periféricos. Gracias a la SET va a intercambiar entre VLDL, triglicéridos y colesterol, y esta va al hígado mediante la SRB1. Entonces, pregunta, ¿qué enzima convierte el colesterol libre, o sea, el colesterol en forma de platillo, en ésteres dentro de la HDL? A ver, quiero ver el chat. Ya está más difícil las preguntas, ¿verdad? La mayoría dice A, B. Les muestro la anterior imagen. A ver, volvamos a la anterior imagen. En esta imagen se ubica más o en esta. ¿Qué hace que se forme de una HDL naciente hacia un colesterol esférico, HDL? La mayoría ha respondido bien, muy bien. No se olviden, bueno, no se olviden ni con la imagen, o sea, sí con la imagen tienen que memorizar porque aprendernos de memoria es muy, muy complicado, pero ya con la imagen nos ubicamos de qué parte estamos hablando. Entonces, otra pregunta. ¿Qué vía transporta colesterol desde los tejidos periféricos al hígado? A ver. A, todos A. Parece que están atendiendo. Muy bien. Eso ya es la otra vía, ¿no? El transporte reverso de colesterol. En el transporte reverso de colesterol, la proteína clave que transfiere colesterol libre a HDL es, ahí está un poco más complicada, o algunos dirían más fácil. A, B, aquí está discutido. A, B. Estamos hablando de transporte reverso. A, muy bien, la mayoría ha respondido A. Exacto. Muy bien. Les voy a mostrar otra vez la imagen del ABCA1 para que no se les olvide. Entonces, no se les olvide, bueno, no se les olvide. Aquí está. Ok. Parece que están atendiendo. Es un poquito complicado, pero con imágenes sí se puede entender bastante bien.
Ya. Entonces hablemos de la LDL. La LDL es la más importante. Bueno, ¿por qué? Porque es la que más se asocia a riesgo heterogénico. Es la principal lipoproteína heterogénica. Esta se encarga de transportar colesterol a tejidos. Los niveles elevados van a estar asociados a aterosclerosis y es la principal diana terapéutica. O sea, el tratamiento, nuestro objetivo en la mayoría de las patologías va a ser nuestra diana bajar el LDL. Aquí está una estructura tridimensional y aquí vemos cómo la ApoB100, en una imagen más esférica la veríamos diferente, pero así realmente es la ApoB100. Aquí, veamos. Es importante conocer el receptor de LDL. Como podemos ver en esta imagen, los hepatocitos van a captar el LDL mediante el receptor. ¿Y qué parte se va a unir? La parte de la ApoB100. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa el LDL? Va a disminuir la hidroximetil coenzima A reductasa, va a aumentar la ACAT y de esta manera van a disminuir los receptores de LDL. Entonces, primero hay una internalización, va a haber una hidrólisis de los lisosomas para regular sus acciones. Y es un mecanismo importante también acá de qué medicamentos actúan inhibiendo la hidroximetilcoenzima reductasa. ¿Pueden responder en el chat? A ver, ¿qué medicamento actúa aquí? ¡Ah, excelente! ¿Alguien dice otro medicamento? No, no está muy bien, estatinas. ¿No? Saben bien. Mire, entonces, ¿qué pasa cuando damos estatinas? Bloqueamos esta hidroximetilcoenzima reductasa. Entonces, el hígado, ¿qué pasa? Detecta menos colesterol intracelular, aumenta la expresión de estos receptores, mayor expresión de receptores, entonces limpia el colesterol de la sangre. Entonces, más LDL entra, ¿no? Entonces, por eso las estatinas son la primera línea, porque bajan el LDL y bajando este LDL también disminuyen el riesgo cardiovascular. Bueno, entonces este medicamento, aquí tenemos una imagen de los PCSK9, que hace unos 10 años era una novedad, pero pues ahora ya tenemos más de 10 años en el mercado. Igual les he puesto varias imágenes para que puedan entender qué es lo que pasa con este medicamento. Entonces, miren, aquí tengo otra imagen. Acá. Podemos ver que el PCSK9, como lo pueden ver en este color medio morado, es una proteína que esta se secreta por el hígado. ¿Qué va a hacer? Esta se va a unir a los receptores de LDL. Cuando está presente este receptor de LDL, es internalizado, no se reclica, perdón, no se recicla. Entonces es degradado por los lisosomas. Esto significa que hay menos receptores en la superficie. Si hay menos receptores, ¿qué pasa? Mayor LDL, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay mayor LDL circulante y mayor riesgo. Entonces, ¿qué hacen esos inhibidores de PCSK9? Por ejemplo, son acá los he puesto los nombres, el arirocumab, el evolocumab y el inclisiran, que es el último que ha salido. Entonces, estos medicamentos, al inhibir este PCSK9, hace que haya más receptores de LDL, por lo tanto, más moléculas de LDL entran a la célula y hay menos en circulación. Entonces, estos medicamentos tienen un efecto potente al disminuir el colesterol LDL. Acá he visto que había algo en relación a esto. Esto sí es igual bien molecular, pero sí quiero que lo he puesto por si entra alguna pregunta. He visto algo de esto, de la vía SRBP por sus siglas en inglés. ¿Qué es importante en esto? Es un poquito complicado, lo vamos a explicar en 3 diapositivas para que puedan entender un poquito más. Cuando el colesterol está bajito, esta vía, que es la SRBP, va al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, junto con las proteasas, hace que haya una activación del factor de transcripción y por lo tanto hace que haya los receptores de LDL. Bueno, es importante también porque hemos dicho que el PCSK9 regula la degradación de estos receptores de LDL. Y en esta imagen podemos ver que es cuando el colesterol está bajo, hemos dicho que este SRBP va al Golgi, produce una activación nuclear y aumentan los receptores del LDL. Pero cuando el colesterol está alto, este SREBP es retenido en ese retículo endoplasmático. Entonces, si es detenido, disminuye los receptores del LDL. Entonces, ese PCK9 va a ayudar a
a regular la degradación, que no se degraden estos receptores, haya más receptor y por lo tanto baje el LDL en la sangre. Entonces, en resumen, para que podamos entender, este es el EBP que hace que haya síntesis de receptores de LDL. Bueno, que vaya aquí, que vaya al aparato de Golgi por las proteasas, mayor síntesis de receptor de LPL. La PCSK9, ¿qué hace? Hace que se una este receptor de LDL, lo englobe y no haya muchos receptores de LDL. Entonces, si no hay muchos receptores, ¿qué va a pasar? Mayor LDL a nivel de sangre. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores de PCSK9? Hacen que se inhiba esta parte, por lo tanto, si esto no lo va a englobar, entonces más receptores de LDL. Bueno, entonces, no olviden esta patología para entender el mecanismo de acción de los PCSK9. Y aquí tenemos la LPA, la que les había hablado hace un momentito. Es la LDL más ApoA. Es aterogénica, es protrombótica. Se dice que causa 10 veces más riesgo cardiovascular en relación al LDL. Es por eso que es tan importante identificar y se recomienda ya en las guías realizarla por lo menos una vez en la vida del paciente. Y lo malo es que por la estructura no responde a la dieta y tampoco responde bien a estatinas. Bueno, entonces se está haciendo diferentes medicamentos basados en RNA para poder poder bajar los niveles. Entonces está en estudio todavía estos medicamentos que todavía no han sido aprobados. Bueno, entonces ya hemos visto lo más feo, ahora vamos a ver lo bonito que es las patologías. Hemos hablado de la parte endógena, exógena. También hemos hablado del mecanismo de acción de los medicamentos para poder entender también el tratamiento. Entonces, ¿cómo se clasifican las dislipidemias? Las genéticas y las secundarias. Las genéticas, principalmente la hipercolesterolemia familiar, la hipertrigliceridemia familiar, disbeta-lipoproteinemia, y cuando hay niveles extremadamente bajos de HDL, la enfermedad de Tanger. Y las secundarias, que ya lo vamos a ver, generalmente son síndrome metabólico que lo hemos visto, obesidad, hipotiroidismo, puede ser exceso de tabaco, alcohol y ciertos fármacos como los corticoides. Y también puede haber dislipidemias mixtas. Entonces, ¿cómo se clasifican los trastornos primarios? Antiguamente se lo clasificaba según la clasificación de Fredrickson de las dislipidemias, pero pues acá lo estoy puesto solo para recordar, porque ahora ya se clasifica de diferente manera de acuerdo a la patología molecular. Pero de todos modos sigue vigente esta clasificación. Entonces, para que puedan recordar, es importante saber y recordar nuevamente los defectos genéticos asociados de acuerdo a la fisiopatología que hemos hablado. En la hipercolesterolemia familiar puede haber alteración a nivel del receptor del LDL, la ApoB y la PCSK9. Bueno, en la hipertrigliceridemia, por la fisiopatología puede haber alteración en la lipoproteína lipasa, la ApoC2 o la ApoC3. Y cuando hay disminución extrema de este HDL, puede haber alteración de la ApoA1, ABCA1 y el CETP. Entonces, primero hablemos de la hipercolesterolemia familiar. Esta es una enfermedad autosómica dominante. Pueden ir implicados esos tres, pero el 85-90% es la causa está por alteración en el receptor de LDL. Generalmente sospechamos esta patología cuando en los adultos encontramos valores mayores de LDL mayores a 190 y podemos sospechar cuando en niños es valores de mayor a 160. Generalmente van a tener síntomas tendinosos, que es lo más frecuente, y esos pacientes van a tener antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar o también enfermedad cardiovascular prematura. Se pueden presentar en forma heterocigota o en forma homocigota. En forma heterocigota más o menos tiene una prevalencia de 1 en 250 a 500, en los cuales los niveles están elevados de LDL, pero en la homocigota, que es pues muy rara, esa se presenta en 1 de 1 millón de pacientes y aquí los niveles están muy elevados. Y ya hemos dicho que también puede haber alteración en la ApoB y la PCSK9 que son muy raras. La más frecuente es en el receptor de LDL. Y acá podemos ver unas imágenes. Entonces, ¿cuál es el dato clínico típico en la hipercolesterolemia familiar? Ah, ya está con la respuesta, disculpe. Bueno, esta se les regalo. Entonces, lo más frecuente son los santomas tendinosos. Acá podemos ver en esta imagen los síntomas tendinosos, es lo más frecuente, pero también puede haber un arco corneal precoz, como podemos ver acá. Es importante la historia familiar de enfermedad cardiovascular. Y los criterios clínicos que usamos son los de Dutch,
Lipid Clinic. Dutch, ¿de qué se pueden acordar? A ver, ¿alguien? ¿Algún hemotécnico, algo? Para que no se los olvide para el examen. A ver, ¿alguien? ¿Con qué lo relacionarían este Dutch? Ay, aquí me han preguntado. A ver, pero respóndeme y ahorita les digo de los medicamentos. Ahorita les respondo. ¿Alguien que haga una relación de Dutch con alguna otra palabra? Cualquier cosa. Dutch, ducha. Muy bien. Excelente. Ducha. Muy bien. No se les olvide, ¿no? Esta pregunta puede ser de examen. Bueno, ahorita les voy a mostrar cuáles son los criterios clínicos. Ah, responder preguntas. Un ratito. Dice, ¿cuál es la diferencia entre... Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre VLDL y LDL? Luego voy a poner a la primera diapositiva, pero es en la cantidad de triglicéridos y colesterol. Bueno, entonces primero es el kilomicrón, tiene abundante cantidad de triglicéridos, más del 90%. Luego, este va perdiendo triglicéridos y va ganando colesterol. Entonces, el VLDL tiene más cantidad de triglicéridos y menos de colesterol. El IDL ya es un estado intermedio, o sea, que tiene casi la misma cantidad de colesterol y triglicéridos y el LDL tiene más cantidad de colesterol. Es como que se va degradando, bueno. Los fibratos vamos a hablar luego, porque más actúan en triglicéridos. Ok, seguimos entonces. Ahora, ¿por qué se produce la hipercolesterolemia familiar? ¿Pueden responder al chat? Ah, no, esa no es pregunta. Bueno, aquí está la respuesta. Son defectos genéticos en relación al receptor del LDL, ApoB, PCSK9. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica y el tratamiento? Es la principal causa genética de hipercolesterolemia grave. Esto aumenta el riesgo de enfermedad coronaria precoz. El tratamiento puede ser con estatinas. Si es que no responde, podemos asociar ese ezetimibe. Y si igual no logramos metas de LDL, podemos agregar inhibidores de PCSK9. Y es importante esto, una vez que encontramos a un paciente con este diagnóstico, tenemos que hacer tamizaje a toda su familia. Bueno, entonces aquí se viene un caso. Es muy bonito este caso porque nos ayuda a no olvidar la patología. Entonces, se presenta el caso de un varón de 37 años de edad, entre cuyos factores de riesgo cardiovascular se encuentran tabaquismo, 10 paquetes año, sedentarismo, sin antecedentes patológicos, personales de relevancia. Entre otros datos de relevancia, presenta antecedentes familiares en ambos padres portadores de dislipidemia, o sea, papá y mamá. Su padre además cursó con un infarto, mire, a los 58 años. No tan joven, pero sí pues, relativamente joven, porque generalmente el infarto se da a los 65 años. En el examen físico se objetivan santomas en los tendones, como podemos ver acá, y hay arco corneal, como podemos ver acá, no se lo ve muy bien. Entonces, ingresa a unidad coronaria porque está cursando un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, con un tiempo de inicio de dolor de 60 minutos. Ese es un caso que ha sido publicado en una revista. Bueno, entonces se toman laboratorios, siempre hay que descartar causas secundarias, glicemia, hepatograma, función renal, perfil tiroideo normal. Pero sí llama la atención acá, miren sus laboratorios. Colesterol total de 337, triglicéridos 122, colesterol HDL 41 y LDL 272. Ahora dígame, ¿cuál es el valor normal de LDL? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Valor normal de LDL? Puede ser dos respuestas o tres, no hay problema, porque son diferentes parámetros de acuerdo al riesgo. Menor a 200, menor a 150, menor a 100. O sea, lo ideal es menor a 100, pero aceptable menor a 130, bueno. Y generalmente cuando no hay riesgo cardiovascular, iniciamos tratamiento cuando es mayor a 160. Ok. Entonces aquí, si vemos, está bastante elevado. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave en en este caso clínico? Los antecedentes familiares, ¿no? Padre con antecedente de infarto, los signos clínicos que tenemos los santomas, tener el arco corneal. En el perfil lipídico estamos viendo que el colesterol está elevado, los triglicéridos están normales, el HDL igual un poco bajito. Y algo bien importante en esta historia que estamos descartando patología secundaria, ¿no? Todo paciente que encontremos problemas de colesterol y triglicéridos, siempre hay que pedirle todos los laboratorios pensando en una dislipidemia secundaria, glicemia, hepatograma, función renal y perfil tiroideo. Entonces, ante la alta sospecha de hipercolesterolemia familiar, se aplican los criterios de la red holandesa de clínicas de lípidos, que es el de Dutch, ¿no? Que muy bueno el mnemotécnico que han dicho de Ducha, ¿no? Dutch Lipid Clinics Network. Esto certifica la presencia de hipercolesterolemia familiar obteniéndose 13 puntos. Esto lo dice como que es positivo.
Entonces, ¿qué se pregunta? Antecedentes familiares de primer grado, con enfermedad coronaria o vascular prematura y o con algún familiar con niveles mayor a 210. Un punto. El paciente tenía santomas tendinosos, tenía arco corneal, enfermedad coronaria prematura, enfermedad cerebrovascular. Al examen físico nos da 6 puntos los santomas tendinosos, el arco corneal. Y de acuerdo al LDL nos da diferente puntaje. ¿Cuánto de puntaje sería en el LDL en nuestro paciente? Aquí les pongo la otra diapositiva. Tenía 272. Entonces, ¿cuánto de puntaje tendría? A ver. 5, 5. exacto. Muy bien. Entonces, debido a que nuestro puntaje era más de 13, ya estamos con alta sospecha de hipercolesterolemia familiar, entonces evalúa a los familiares de primer grado. Padre, madre, dos hermanos y una mujer. Y miren, esa es una sorpresa realmente. Mira, desde el más menor, la hermana 27, y el papá, el más mayor, 65, pero miren, todos con niveles elevados de colesterol LDL, ¿no? No todos tenían síntomas, pero sí tenía el paciente, lo tenía los hermanos, la hermana no lo tenía. Pero miren, en toditos arriba de 190. Entonces debemos sospechar arriba de 190 en adultos. Entonces, el criterio diagnóstico más usado en hipercolesterolemia familiar heterocigota es, ya está con la respuesta. Bueno, pero no se van a olvidar, ¿no? No se van a olvidar. Escríbanlo a ver, este Dutch Lipid, para que hagan un ejercicio. B. A ver, Dutch Lipid, exacto. Cuando lo escriban, a veces se acuerda más. ¿No? Dutch Lipid, exacto. Entonces, cuando tengan un paciente en consulta, en cualquier especialidad, o sea, se postulen a cirugía, se postulen a cualquier cardiología, endocrino, pues si tienen un paciente, porque a todos les hacemos laboratorios, ¿verdad? Entonces, si tenemos un valor de 190, apliquemos esa escala y si pues es alto riesgo, entonces hagamos lo que es el score y el tamizaje a toda la familia. Entonces, podemos salvar vidas porque si, mire, identificamos en un paciente muy joven, aquí pues damos tratamiento y lo que nuestro objetivo es evitar complicaciones cardiovasculares. Entonces, otro tipo es la hiperlipidemia familiar combinada, que es el trastorno lipídico familiar más frecuente. Se presenta en 1 o 2% de los casos. Este tiene un fenotipo variable. Lo malo es que esos pacientes pueden tener HDL elevado o sea, solito, o pueden tener triglicéridos elevados, o pueden tener tanto colesterol como triglicéridos elevados. No es un patrón específico. Puede ser cualquiera de estos tres patrones. Esos pacientes también es importante porque tienen riesgo de infarto precoz entre los 40 a 55 años y está asociado a otras patologías también. Puede ser que encontremos esto en un paciente con hipertensión arterial, con diabetes, hígado graso, obesidad. Y no se debe solo a un trastorno, esta hiperlipidemia, se debe a una serie de trastornos, como ser mutaciones genéticas de gran efecto en la vía del colesterol, triglicéridos, influyen factores ambientales, dieta, poco ejercicio, comorbilidades y también variantes genéticas de pequeño efecto, como ser la ApoB, la LDL y los triglicéridos. La primera línea de tratamiento en este caso son estatinas de alta intensidad y si no se alcanzan las metas podemos añadir ezetimibe, inhibidores de PCSK9. Otro tipo es la disbeta-lipoproteína tipo 3. Esta es por un defecto de la ApoE2, que es un trastorno recesivo. En esta vamos a encontrar tanto aumento de colesterol como aumento de triglicéridos. Algo patognomónico de esta enfermedad es que encontramos santomas palmares y tuberosos, como podemos ver acá, que son bien patognomónicos como lesiones, ¿no? Sobrelevantadas. Acá aparecen verruguitas, pero son santomas. Y esta enfermedad también es importante porque también tiene alto riesgo de aterosclerosis coronaria y periférica. Bueno, entonces acá igual ya está con la respuesta, pero los síntomas típicos de disbelata lipoproteinema son los palmares y los tuberosos. No olviden esta imagen. Bueno, tanto en palma y sigamos con la siguiente pregunta. Ok, otra patología genética es el síndrome de quilomicronemia familiar. Algo característico es que lo encuentran así, bueno, cuando se saca la sangre de esos pacientes. Recuerden, ¿por qué sería esto? Porque los kilomicrones hemos dicho que tiene alta cantidad a ver el Triglicéridos. chat. Entonces,
O sea, ya entendiendo que es un kilomicrón, entonces, ¿qué tendría que estar en el laboratorio elevado? LDL, No, a ver, ya. A los kilomicrones que tenían triglicéridos, alta cantidad de triglicéridos, eso, no se olviden, pues, ¿no? triglicéridos. O sea, exacto, no quiero que se prendan de memoria. O sea, quiero que se recuerden la imagen de kilomicrón, bueno, que tiene abundantes triglicéridos. Entonces, esos pacientes, como tiene tan abundante, miren, así es como el suero lechoso, y esos pacientes van a tener triglicéridos mayor a 1000, o sea, muy elevado. Y la clínica, cuando pues los triglicéridos están elevados, hay más clínica de pancreatitis recurrente, puede haber dolor abdominal y este plasma lactescente que lo llaman, que es como lechoso. El tratamiento en este caso es dieta muy baja en grasa, 10 a 15% de calorías. Hay que bajar el 10 a 15% de calorías de lo que está recibiendo. Se debe evitar el alcohol. Y pues las terapias están en investigación como el volanesorsen y el olozarsen. Y para acabar con los genéticos, el síndrome de deficiencia de HDL. Esa es la enfermedad de Tangier, la más común. El HDL es casi indetectable, o sea, muy bajito y por lo general se presenta las amígdalas así, naranja, como con puntitos amarillos y están asociados a neuropatía periférica. Otros déficits que pueden tener esos pacientes pueden ser también acompañados de, aparte de bajo de HDL, pueden tener déficit en ApoA1, ABCA1 y LCAT. Son muy raras, esas realmente yo la verdad nunca he visto en la práctica, pero hay que hacer diagnóstico diferencial. La otra, la lipodistrofia parcial familiar, es la pérdida de grasa subcutánea en extremidades y nalgas, como podemos ver acá. Mira, o sea, acá tiene grasita, pero acá hipotróficas, ¿no? Y arriba tiene como un aspecto musculoso en la parte superior. Esto se debe a resistencia a la insulina, se produce en la diabetes mellitus tipo 2 y puede estar asociado también a estatosis hepática. Es una causa monogénica, pero es poco conocida. Nuestro objetivo es reducir los triglicéridos, dar tratamiento con estatinas y nuestro objetivo igual en esta va a ser reducir el LDL. Acá tenemos una tablita de las causas secundarias, que puede ser el hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, porfiria intermitente aguda, anorexia nerviosa, bueno, diferentes trastornos, tanto en el LDL, HDL, la diabetes. O sea, lo más frecuente de trastornos secundarios va a ser diabetes, obesidad, abuso de sustancias como ser el alcohol, enfermedad renal, pues, y las otras ya más raras, pero que sí se puede ver en endocrinología, es lo que es acromegalia, síndrome de Cushing. Y incremento de las IDL es muy baja la posibilidad, pero sí puede ser, se puede ver en patologías como ser el mieloma múltiple, en la gamopatía monoclonal, pero muy raro. Y también es raro en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo es más frecuente que haya un aumento del colesterol LDL. Aquí está una tablita que es similar a la otra, ya más resumido las principales patologías. Y también puede ser inducido por drogas, por ejemplo, los corticoides, beta bloqueadores, las tiazidas, retinoides antirretrovirales. Lo más frecuente que vemos en la práctica es el uso de corticoides. Entonces, debemos realizar la evaluación, el perfil lipídico en ayunas y también en las guías nos recomiendan no en ayunas para ver el valor exacto de triglicéridos. Si un paciente, por ejemplo, tenemos una alta sospecha de pancreatitis, no vamos a esperar a que el paciente al día siguiente le tomemos en ayuno, pues le tomamos inmediatamente. Puede ser que esté con una hipertrigliceridemia severa. Es importante la historia familiar, es importante cuando en todos nuestros pacientes preguntemos antecedente de infarto agudo de miocardio, patología cardíaca en los padres en etapa joven, comorbilidades, si aparte de, si tenemos una, un valor de colesterol y triglicéridos elevados, entonces podemos pensar también que es una causa secundaria, ¿no? Enfermedad renal crónica, pedir perfil hepático y también pruebas de la tiroides. Existen diferentes scores de riesgos, el ASCVD, el score 2, el PREVENT, que es el último, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En algunos pacientes, sí, en pacientes seleccionados con muy alto riesgo cardiovascular, sí podemos pedir el score CAC, que es el calcio coronario. Es importante medir el colesterol LDL. Debemos pedir un perfil completo, pues, ¿no? La ApoB y la no HDL nos ayudan para ver predictor de riesgo cardiovascular. Y la apoproteína A, ya en las nuevas guías de 2025, nos dicen que debemos medir al menos una vez en la vida, porque esa se asocia a 10 veces, hasta 30 veces más riesgo cardiovascular en relación a las otras dislipidemias. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer estas eh, patologías? Porque nos lleva principalmente a enfermedad cardiovascular y es la principal causa de muerte en el mundo y en todo lugar, bueno. Entonces, este es el score Prevent, que les hablé un poquito en la anterior clase. Este Prevent es una calculadora en línea
en la cual la pueden ustedes buscar, usar en casa. Sí, es la mejor que ha salido hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos da riesgo a 10 años, nos da a riesgo a 30 años y es la única calculadora que nos predice el riesgo de insuficiencia cardíaca, las cuales las otras no les hacen. El score 2 todavía no nos predice insuficiencia cardíaca. Y nos divide el riesgo cardiovascular a 10 años y a 3 años. Y lo cataloga como bajo riesgo menor a 5%, borderline de 5 a 7,4, riesgo intermedio de 7,5 a 19,9 y alto riesgo mayor al 20%. Acá podemos ver, es un ejemplo, bueno, vamos a ir en diferentes panoramas para que vayamos entendiendo. Entonces, vamos a hacer de una mujer de 55 años y le vamos a ir cambiando sus factores de riesgo. Tiene un colesterol total de 200, tiene una presión, perdón, un HDL de 59 y una presión arterial sistólica de 122. Bueno, fuma, no fuma, recibe medicamento antihipertensivo, no, recibe medicación con estatinas, no. Esta paciente no tiene enfermedad renal crónica ni diabetes, su riesgo bien bajito, mira, 2,7. Lo bueno de esta calculadora también es que me- podemos poner la tasa de filtrado glomerular. Bueno, bien importante, ninguna calculadora podríamos poner esto, entonces esta nos permite poner también la tasa de filtrado glomerular. Entonces, como podemos ver, 2,7 era un riesgo bajito. Entonces, ahora, si le cambiamos al paciente, este paciente ya tiene una enfermedad renal crónica, pero sin diabetes. Bueno, y ya la tasa de filtrado aquí ya está más bajita, mire, porque es importante, 45. Ya sube su riesgo a 5,3, que ya sería un riesgo borderline. Ahora cambiamos las características del paciente. Este paciente ya tiene diabetes, pero también tiene diabetes, pero sin enfermedad renal crónica. Su tasa de filtrado más de 60, 96, pero sí tiene diabetes. Miren, su riesgo sube a 6,2. Y cambiamos el panorama, ya este paciente tiene enfermedad renal crónica, pero con diabetes, con una tasa de filtrado de 45. Y miren, ya su riesgo sube a 11,8, ya estaría en un riesgo intermedio. Entonces, es importante esta calculadora porque nos puede dar diferentes parámetros y de acuerdo a las características que tenga y lo más importante que mide la tasa de filtrado glomerular, podemos ver cuál es su riesgo cardiovascular. Este es el Score 2 que está en el Harrison. Este nos sigue sirviendo y es muy práctico porque a veces en la consulta no podemos, tenemos a veces 15 minutos por paciente, entonces no podemos sacar el Prevent porque se tarda. Entonces, el Score 2, el riesgo muy alto, nos dice cuando hay una enfermedad cardiovascular documentada. Entonces, si el paciente ha tenido un antecedente de síndrome coronario agudo, angina inestable o angina estable, o ha recibido revascularización coronaria, un accidente isquémico transitorio, enfermedad arterial periférica, o es que vemos una imagen, una placa coronaria, ya es de muy alto riesgo. O todos los pacientes, y esto vemos mucho en consulta, todo paciente con diabetes más un daño de órgano diana, por ejemplo, que tenga una complicación como microalbuminuria, retinopatía, neuropatía, ya también me entra en un riesgo muy alto. Entonces, a veces hay que ver los riesgos para ver cuál es mi objetivo de estatinas. Entonces, con esta es mucho más fácil recordar, ¿no? Diabetes mellitus con algún daño de órgano diana ya es muy alto riesgo. O diabetes mellitus tipo 1 de temprana aparición, más de 20 años de evolución. O sea, si el paciente ya tiene, por ejemplo, ha tenido diabetes a los 10 años y ya tiene 30 años, pues ya entra también en un riesgo muy alto. La enfermedad renal crónica severa, que sería una tasa de filtrado menor a 30, cuando hacemos el score mayor al 10%, y también aquí entra el riesgo muy alto, la hipercolesterolemia familiar. Entonces aquí tenemos que ser más intensivos con el tratamiento y mi reducción del LDL va a ser que esté menos de 55. Mi objetivo va a ser un valor muy bajito. Si no lo logro con estatinas, asocio ezetimiba y si no lo logro con inhibidores de PCSK9. Nuestro objetivo va a ser disminuir el 50% del LDL inicial. Luego, riesgo alto es algún factor de riesgo cardiovascular marcadamente elevado. Por ejemplo, colesterol total muy elevado como C310, mi LDL mayor a 190 o cifras tensionales muy altas. Por lo general ya entran en este riesgo alto los pacientes que entran con crisis hipertensiva, urgencias, ¿no? Ya son de riesgo alto, entonces el paciente se tiene que ir con estatinas. Hipercolesterolemia familiar monocigota, pero sin enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo cardiovascular asociados. Y en riesgo alto, igual los pacientes con diabetes, aunque no tengan daño a un órgano blanco, pero tengan más de 10 años de evolución, ya es un riesgo alto. Enfermedad renal crónica moderada, que mi tasa de filtrado es entre 30 y 59 y el score entre 5 a 10%. Aquí mi objetivo de LDL será menos de 70. Riesgo moderado, ya es la diabetes tipo 1 en un paciente de menos de 35 años o diabetes mellitus tipo 2 de 50 años. O sea, generalmente aquí entran todos los pacientes antes de los 50 años, pero que no tengan complicaciones, bueno, que solo tengan diabetes. Es muy raro el paciente que vemos solo con diabetes, generalmente es diabetes hipertensión, diabetes obesidad, diabetes inicio de daño renal.
Y el riesgo bajo cuando el score sale menos de 1%, entonces aquí ya mis objetivos son menos, ¿no? Menos de 115. Entonces, los enfoques terapéuticos siempre, el primer pilar va a ser siempre cambios en el estilo de vida. La dieta mediterránea, el ejercicio regular, es importante al paciente preguntar sobre hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos, porque podemos darle el mejor tratamiento, pero si sigue consumiendo alcohol, pues no vamos a lograr bajar el riesgo cardiovascular. Entonces, el tratamiento farmacológico, lo principal, ya saben el mecanismo de acción, son las estatinas. Tiene una intensidad alta, reduce cerca del 50% las LDLs. La intensidad moderada van a reducir el 30-50% y la intensidad baja, que sería atorvastatina, por ejemplo, 10 miligramos, reducen el 30% de las LDLs. Entonces, de acuerdo al riesgo, voy a ver cuál es mi objetivo en este paciente. En riesgo muy alto, como hemos dicho, las guías del 2023, estas están en el Harrison, sería riesgo muy alto que ha tenido un infarto agudo de miocardio, alguna patología vascular, ya mi objetivo ya va a ser menos de 55. Y aquí también nos dicen que aquí debíamos tomar en cuenta también la ApoB menos de 65. Cuando es un riesgo alto, el objetivo va a ser la LDL menos de 70, riesgo moderado menos de 100 y riesgo bajo menos de 116. Aquí lo he puesto bien resumido, lo que es las actualizaciones. Han salido muchas actualizaciones y cada vez salen nuevas. La EIS 2025 que nos recomienda en relación al tratamiento escalonado. Bueno, estatinas, ezetimibe, inhibidores de PCSK9. Si no tolera, por ejemplo, las estatinas, ácido bempedoico, inclisiran, que es un inhibidor de PCSK9. Y diferentes guías acá, la ADA 2025 refuerza que se debe medir a todo paciente por lo menos una vez la ApoB y la lipoproteína A, debido a que esta es muy heterogénica. La AJA igual me dice de acuerdo al Score Prevent, toma en cuenta la calculadora, como les dije, de 10 a 30 años, que es más precisa para ver cuál es el riesgo de mi paciente. Y la europea, todavía están vigentes la de 2019, al año va a salir las nuevas guías. Y acá podemos ver lo mismo que hemos mencionado, los objetivos ya de cada una. En todas el riesgo muy alto es objetivo de menos de 55. Bueno, en todas, en eso no podemos tener discrepancias. Y acá ya vemos en esta tablita que está igual en el Harrison, la terapia con estatinas. Si yo voy a querer reducir más del 50%, si está mi paciente con un riesgo muy alto, voy a iniciar atorvastatina 40-80 miligramos o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Si es que mi paciente no tolera o no logro con las dosis máximas, ya voy a añadir el medicamento ezetimibe. Acá podemos ver la intensidad moderada, la intensidad bajita. Entonces, los de primera línea, las estatinas. Si no logramos el objetivo, ezetimibe nos ayuda a reducir un 20% el LDL. ¿Y cuáles son características? Un inhibidor de la absorción intestinal. Luego, otros, los inhibidores de PCSK9, que ya hemos hablado. Nuevas terapias, que serían el ácido bempedoico. También podemos usar pacientes que están con triglicéridos más de 500, lo que es fibratos. Y otros fármacos como el bempedoico, el inclisiran, que es el último que ha salido de los PCSK9. Y siempre, pero como podemos ver en todas las guías, nos dicen iniciar con estatinas. Acá podemos ver igual esta tabla que les dejo para ustedes, que aquí nos habla de todos los mecanismos de acción, cuál es su objetivo y cuáles son sus datos de reacción adversa, bueno, con sus efectos secundarios. Entonces es importante saber, ya estamos terminando, cuál es la prevención primaria y cuál es secundaria. La prevención primaria se refiere a lo que nosotros generalmente hacemos en consulta, en primer nivel, que el paciente no tiene eventos cardiovasculares y las metas van a ser según el riesgo. Ya sea cuál es el riesgo quieres usar el SCORE, el ACVD, el PREVENT 2023. Se debe iniciar estatina si la LDL está a más de 190 o tiene diabetes mellitus después de los 40 años o tiene alto riesgo según la calculadora. Y la secundaria ya es cuando, o sea, estos pacientes todos deberían recibir medicamentos porque ya es cuando tienen evento cardiovascular. Entonces aquí son las metas más estrictas. Todos estos pacientes son los que tienen riesgo muy alto. Entonces, acá, ¿cuál de las siguientes es causa secundaria de hipertrigliceridemia? La diabetes mellitus tipo 2. Bueno, pregunta, clasificación principal de triglicéridos mayor a 500. ¿Cuál es la complicación principal? A ver. Ah, excelente. Todos con A. Bueno, y no sé si ustedes en práctica, a veces los laboratorios ya nos reportan cuál es el colesterol no HDL. ¿Cuál sería el no HDL? Todas las que tienen.
triglicéridos menos la buena, ¿no? Porque la HDL es la única que debería estar alta. Todas las lipoproteínas aterogénicas menos la HDL. Es importante sacar esto en consulta. La mayoría de los laboratorios ya no lo reportan, pero el valor de referencia va a depender también de mi objetivo de LDL. O sea, por ejemplo, yo saco el colesterol LDL más 30. A ver, un ejemplo. Si mi objetivo de colesterol LDL es 55, entonces más 30 sería 85. Entonces va a ser mi objetivo de mi colesterol no HDL. Es importante para la decisión de tratamiento, cuando los pacientes tienen igual riesgo cardiovascular, es algo que nos ayuda también, porque esas son, ¿cómo es, qué estamos viendo con este colesterol no HDL? Estamos viendo todas las lipoproteínas aterogénicas. Bueno, ese es el tema, es un poquito extenso. Quiero poner muchas imágenes y de diferentes maneras para que lo puedan entender. Ahora sí, vamos con las preguntas. Preguntas, doctores. No sé si les... ¿Alguien está hablando? No sé si lo he sacado mi audífono para escucharles mejor. ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctora, Ah, ya, excelente. estaba muy buena la clase, muy buena. Aquí, gracias, gracias, doctora. Mire, eso es muy buena pregunta acerca de el omega 3 cómo ayuda en el tratamiento. El año pasado hubo una charla magistral en la ALAT, que es de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y se ha visto que, o sea, omega 3 ya han hecho muchos metaanálisis, o sea, varios estudios, y se ha visto que el omega 3 en dosis bajitas, o sea, no nos ayuda en realidad a beneficiar en riesgo cardiovascular, sí nos ayudaría cuando usemos dosis muy altas de ácido omega 3, pero en dosis bajitas, pues la verdad que no tiene mucho efecto. Pero la mayoría de los médicos, o sea, no sé si han visto ustedes, que la mayoría de los médicos transcriben, o sea, No se pilla, prescriben, pero no nos no se ayudaría pilla tanto omega en 3 relación a de reducir riesgo 500. cardiovascular. Pueden apagar su micrófono, pero sí se ha visto que estos medicamentos mejoran la circulación, o sea, incluso a nivel auditivo, van a reducir el proceso inflamatorio, tiene otros efectos neuronal, pero ya en sí, en lo que es riesgo cardiovascular, en metaanálisis se ha visto que no ayuda. Ok, ya. Está bien, esto lo voy a volver a explicar y vamos a ver esa diapositiva, que está muy adelante. Y es importante que vean esta imagen para que puedan memorizar. De todos modos, les voy a pasar la clase. Acá, aquí está. Miren, aquí les explico nuevamente. Entonces, miren. Ah, no, esta no es. En esta imagen nos explica muy bien. Aquí está. Aquí están los kilomicrones, VLDL, IDL, ILDL y HDL. Bueno, los kilomicrones, aquí en verde, esmeralda, podemos ver la cantidad de triglicéridos. Como podemos ver, casi el 90% es triglicéridos. Tienen muy poquito contenido de colesterol, muy poquito contenido de fosfolípidos, muy poca cantidad de proteína. Entonces, los kilomicrones, pues entran al intestino. Ya hemos dicho que por la lipoproteína lipasa va perdiendo triglicéridos, va perdiendo colesterol y ya el VLDL ya sigue teniendo triglicéridos, pero como ha ido perdiendo a medida que se ha ido formando en otra molécula en en la vía endógena, entonces va perdiendo triglicéridos. Aquí pueden ver, ya está un poquito más el colesterol, pero más del 50% de las VLDLs tienen triglicéridos. Las IDLs, que la pregunta que le hacían, tienen casi la misma cantidad de triglicéridos y la misma cantidad de colesterol, como podemos ver acá, ¿no? Las LDL, ya estas tienen mayor cantidad de colesterol, como este verde oscuro, y ya poquita cantidad de colesterol. Es la diferencia, porque a medida que va pasando la vía exógena y la endógena, aquí podemos ver, mm, aquí está, por ejemplo, aquí está un kilomicrón lleno de triglicéridos, ¿no?
Y no está aquí la lipoproteína lipasa, está en otra imagen, creo. Acá está. Entonces, a medida que va perdiendo moléculas el kilomicrón, luego se vuelve VLDL. VLDL, miren, cantidad de triglicéridos, ¿no? Grande, más chiquito y más chiquito. Y aquí tiene ésteres de colesterol. Entonces, esa es la diferencia. A ver. Dice, doctora, buenas noches. ¿Se puede combinar el omega 3 con la atorvastatina como tratamiento? Mm, Pues es que, miren, es que la verdad es que el omega 3 el que tenemos acá, porque hay en Estados Unidos con otro nombre, no recuerdo ahorita, altas cantidades de omega 3, pero que esa no es tomando mucha omega 3, es una presentación especial que sí se ha visto que tiene beneficio cardiovascular, pero dosis bajitas como la que tenemos acá, no. O sea, al final es como darle omega 3 y atorvastatina, es mejor darle solo atorvastatina. Claro, claro, Perdone, despacio. doctora, una dosis ideal sería 1 gramo, por ejemplo, porque generalmente las presentaciones vienen hasta 500 miligramos nada más. No, no hay, o sea, no hay en la presentación que es el ácido icosapentaenoico, no hay en Bolivia. Entonces tampoco sirve, en el estudio te dicen, tampoco te sirve darle 10 omega 3, 10 omega 6, o sea, no darle mucha cantidad de omega para mejorar, o sea, no atorvastatina de primera línea. Sí, les voy a pasar las diapositivas. Doctora, Pero, ¿y claro, o sea, entonces miren, o- sería- perdón, dígame, doctora. entonces una dosis ideal, cuánto sería de omega 3? Es que estamos diciendo que el omega 3 se encuentra, por ejemplo, en la alimentación. No está indicado omega 3. Si tú revisas las guías, no está indicado. Está indicado el ácido eicosapentaenoico, que sí es un compuesto de omega 3, pero no es el que tenemos acá. O sea, no les den omega 3, o sea, va a tener muy poco efecto antiinflamatorio, sí nos va a ayudar en algo, pero no den omega 3, den atorvastatina si el paciente lo requiere. Leí del uso de la metformina. Sí, o sea, si un paciente, por ejemplo, tiene diabetes y tiene la dislipidemia heterogénica, que es bien frecuente en los pacientes con diabetes, sí se puede usar tanto metformina como atorvastatina. Acá hay una pregunta, dice, doctora, buenas noches, tengo una pregunta, ¿cómo se relaciona la elevación del colesterol con los pacientes renales? Es una buena pregunta. Miren, por eso también es importante a todos los pacientes renales hacer laboratorios de colesterol, triglicéridos. Bueno, entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica, se debe, ¿qué pasa? Hay un aumento de triglicéridos y de VLDLs. Generalmente los LDLs que van a aumentar también son las partículas, las pequeñitas, las densas que hemos dicho que son las más aterogénicas. En los pacientes renales también va a haber una disminución del HDL. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué pasa todo esto? Como hemos visto en la fisiopatología, baja la actividad de la lipoproteína lipasa. ¿Recuerdan qué efecto tenía la lipoproteína lipasa en los vasos sanguíneos? Aquí está. ¿Recuerdan? Que esta lipoproteína lipasa hace que se degrade, ¿no? Que vayan perdiendo colesterol. Entonces, si hay un defecto en esta lipoproteína lipasa, se forman más LDLs, ¿no? Y estas LDLs son las más aterogénicas. Y también la enfermedad renal crónica está caracterizada por una inflamación crónica y estrés oxidativo, y eso también hace que haya alteraciones de metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, por eso los pacientes renales también tienen más riesgo cardiovascular, más riesgo de aterosclerosis. Y también esta toxicidad puede ser que haya más riesgo de que progrese hacia más estadios. Hidro- Aquí dice, doctor, una curiosidad, en clase anterior hay glucómetro. Sí, el de Freestyle pide cetonas, pero no hay o sea, de manera legal no hay en las farmacias, pero sí hay, o sea, hay familiares de pacientes con diabetes tipo 1 que lo traen, pero en farmacias no lo van a encontrar. Creo que he respondido todo.
Ah, doctor, ese tema es muy bonito, pero también es mucha molécula, muchos nombres. Entonces, lo que yo les recomiendo es repasen las diapositivas. En la mayoría de las diapositivas se los he puesto un esquema similar a esto para que puedan entender, porque sí es un poquito complicado entender todo lo que es la fisiopatología. En el libro está, en el libro está muy extenso lo que es metabolismo de las lipoproteínas, pero con las imágenes, o sea, siempre que quieran estudiar, háganlo con las imágenes. Mire, yo le he pasado al doctor, igual puedo pasarle a uno de ustedes si ustedes se pasan entre ustedes, no sé, pero sí el doctor les va a pasar. Aquí una pregunta. Ahí está. Doctora, ¿cuál sería el tratamiento en paciente con colesterol elevado e hipotiroidismo? Es una buena pregunta. Mira, si un paciente tengo, digamos, tengo LDL elevado, triglicéridos alterados, y yo le hago un perfil tiroideo, primero tengo que tratar la causa primaria. Bueno, no le voy a iniciar tratamiento hasta controlar el hipotiroidismo. Una vez que controle el hipotiroidismo, recién voy a, si es que no logra metas, o sea, si es que realmente no era por el hipotiroidismo y siguen elevados, recién iniciará el tratamiento, pero si es que esa dislipidemia es por el hipotiroidismo, no voy a iniciar tratamiento. Disculpe, doctora, ¿la torvastatina altera de alguna manera el ciclo menstrual? Mira, esa pregunta, la verdad, nunca he visto. eh, pues no te podría responder con certeza, lo voy a revisar, pero la verdad nunca he escuchado que haya alteración entre la torvastatina y ciclo menstrual. La verdad, esa te la debo. No, la próxima voy a investigar un poquito, pero que yo sepa no hay relación, pero no estoy 100% segura. Aquí hay otra pregunta, doctor, el tema de los mareos y las dislipidemias. Bueno, en pacientes que presentan dislipidemia, sí, sí puede ser un signo o un síntoma que lo presente, mareos, pero siempre hay que ir descartando, ¿no? O sea, ir, o sea, ir haciendo por descarte si esa es la causa. Sí puede haber mareos por la aterosclerosis. Bueno, entonces la aterosclerosis que se va a producir no va a ser a nivel solo hepático, no va a ser a nivel de cierto lugar, va a ser en todo el cuerpo y puede producir esta aterosclerosis en los vasos cerebrales, también a nivel de los vasos carotídeos. Y esto, si hay, digamos, aterosclerosis, va a disminuir la hipoperfusión. Entonces, estos pacientes pueden causar mareos y pueden tener inestabilidad. ¿Con qué dosis pues, se puede iniciar? Mire, para la estatosis hepática, o sea, el hígado graso no alcohólico, pues estatinas, de acuerdo a qué nivel está. Bueno, y hay otros tratamientos para hígado graso. Voy a tocar un poquito en la charla de obesidad, pero si mi paciente está con estatosis hepática, no voy a dar atorvastatina para mejorar la estatosis hepática. Voy a dar, si es que mi paciente, que es lo más probable, tenga alteración de colesterol y triglicéridos, pero igual de acuerdo a las metas. Y ya recién se ha aprobado, ayer o anteayer, se ha aprobado los agonistas del receptor de GLP-1 como tratamiento para hígado graso. Mira, esta es una buena pregunta, doctora. Buenas noches. ¿Para dar el tratamiento es mejor que en fibrocil o la torvastatina? Miren, o sea, si se vean la mayoría de la clase hemos hablado de estatinas. Bueno, solo en qué casos vamos a iniciar? En el único caso en el que vamos a iniciar fibratos, genfibrocil o besafibrato, es solo en el caso de que el paciente tenga triglicéridos más de 500. Si el paciente tiene LDL de 190 y tiene triglicéridos de 400, estatinas, siempre de primera línea, estatinas. En pocos pacientes que no logramos controlar solo con estatinas, porque estatinas también nos va a bajar un poco de triglicéridos. Solo en caso de que no podamos controlar solo con estatinas, ahí podemos añadir besafibrato, que es el menor riesgo de miopatías que tiene. Claro, o sea, el más heterogénico es el colesterol, el LDL. Los triglicéridos, pues sí están asociados a riesgo cardiovascular, pero se ha visto que están asociados a riesgo cardiovascular con valores más de 500. La anterior clase en el síndrome metabólico no tenía... No, el síndrome metabólico no tiene colesterol total. O sea, obviamente en la dislipidemia va a haber pacientes con hipercolesterolemia, pero en síndrome metabólico no entra lo que es el colesterol total. No, no se confundan en eso. No se confundan.
Bueno, un gusto, doctores. Vamos a hablar mañana de lo que es obesidad y, y voy a hablar con el doctor para que les pase. Igual le pasé las anteriores 3 clases actualizadas, le pasé. Entonces, coordinamos con el doctor. Avisa, mira, yo voy a comunicarme con el doctor para que les pase y si no les pasa, pues yo les paso mañana. Mañana vamos a hablar de obesidad. Bueno, gracias, doctores. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Un gusto, Buenas noches. doctores. Buenas Gracias, noches. Gracias, doctora. Buenas doctora. noches, doctoras. Que tengan buen descanso. Hasta luego. Buenas noches, Un doctora. Que segundo de tenga un buen coordinar las descanso. diapositivas. Excelente clase. Gracias, gracias a ustedes también. Muy bonita la clase para practicar luego, doctora, por favor.